Bueno, como siempre, un saludo a todos ustedes. Gracias por conectarse con nosotros, por ser parte de este programa Fútbol de Corazón. Y como siempre, como le habíamos prometido, les prometemos, queremos traer gente que es influyente en el fútbol, ya sea entrenadores, exjugadores, y en este caso alguien muy especial. Ahorita lo voy a introducir, una persona que eh, respeto bastante porque todo lo que leo de él, cuando lo escucho, la verdad me alegra mucho que una persona como él tenga la capacidad que tiene para hacer el trabajo que está haciendo y obviamente porque también es de nuestro país. Así es que quiero darle la bienvenida a José Hernández. José, un placer estar con vos. Eh, Gracias por tomarte el tiempo. Sé que sos una persona bastante ocupada en tu profesión, pero te agradezco por aceptar la invitación para que podamos hablar un rato de fútbol, básicamente de tu profesión. Te voy a preguntar muchas cosas, pero esto no es, ¿cómo te diría? Esto es libre, no tengo ningún libreto, mira, ve, una servilleta tengo acá. No tengo nada escrito, sino que este programa también lo hacemos en el sentido que mientras vamos platicando, se van aconteciendo ciertas cosas, salen preguntas, cualquier cosa. Y por eso se llama fútbol de corazón también. No es nada prescrito ya, ¿me entendés? Sino que es algo que va a fluir. Así que te damos la bienvenida, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Un placer estar contigo. Saludo a toda la audiencia de Fútbol de Corazón. La verdad me encanta esta idea, te felicito por eso que estás haciendo. Es una manera de charlar de un deporte que amamos tanto, de una manera, yo diría, orgánica, para utilizar un término, ¿no? Me encanta, me encanta, me Sí, encanta. sí. Y José, obviamente, danos un trasfondo en general. ¿Cómo es que llegaste a hacer lo que estás haciendo ahorita? Porque para mí, te digo, conozco muy pocos periodistas de nuestro país en ese sentido. eh, ¿Cómo vos te has preparado? ¿Hasta dónde has llegado? Obviamente, después vamos a hablar con quién trabajas y todo eso. Pero platicanos un poquito en general, cómo se da esto de tu carrera. Pues mira, yo me vengo del Salvador, mejor dicho, mi familia se muda del Salvador mediados de los años 80 y Ujú. se van a ubicar al estado de Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston, a una ciudad que se llama Worcester, a 45 minutos, y es donde yo me traslado a los 14 años con la ilusión con el objetivo de venir a aprender inglés en un par de años y regresar a El Salvador y hacer mis estudios universitarios allá. Ese era el plan que por lo menos yo tenía en mente, ¿no? El plan que tenía mi Claro. familia era otro, ¿no? Pero no me lo habían contado. Resulta que ya después de eso, Hugo, son que más de 40 años viviendo en esta gran nación, donde gracias a Dios he tenido la oportunidad de terminar mis estudios de high school, de bachillerato, estudiar en una universidad, licenciatura en administración de empresas, también concentración en comunicaciones y eso fue lo que hice, pero siempre tuve el sueño, siempre tuve la cosquillita, ¿no? De que quería regresar a El Salvador y la verdad, pues se me fueron abriendo las puertas desde el principio, allá por 1996, y ya llevo una carrera de 29 años trabajando en empresas de primer nivel, como Univision, como ESPN, como Bein Sports. Ahora estoy con la gente de Fox acá en México y también con la gente de DAZN en los Estados Unidos. Y son 29 años, Hugo, de carrera como relator. A mí me gusta llamarme relator y no periodista porque no estudié periodismo, estudié comunicaciones. Eh, Como relator, relatando desde fútbol escocés hasta el Mundial de Clubes. Acabo de hacer el Mundial de Clubes ahora en el verano pasado y ahora estoy haciendo la Champions League con Fox para México y Centroamérica. Mira, qué bueno que me dijiste eso, porque yo te voy a decir la verdad. Vos me decís, bueno, como relator, pero cuando yo te escucho, José, te digo sinceramente, hago la diferencia entre alguien que relata partidos
y alguien que relata partidos y los analiza de una forma más profunda. Y eso es lo que a mí es lo que a mí me gusta. ¿Entendés? Claro, Yo cuando estaba en El Salvador hablaba con los periodistas y les decía, "Hey, cuando ustedes vean un partido, en vez de solo de relatarlo, analícenlo bien. ¿Sí? Por eso es que a sí. veces me invitaba a ver nuestros entrenos. eh, pero bueno, me alegra porque, como te digo, admiro la forma como trabajas, cómo te expresas, cómo hablas y todo eso. Ahora, quiero decirte algo, preguntarte, eh, decís que te moviste a Estados Unidos y esto es importante para nuestra gente, José. Fuiste a la universidad, te preparaste, ¿verdad? Y que creo que es importante para todos nosotros que venimos de otro país a este país. Eh, ¿Te costó, José, adaptarte? ¿Te costó entrar en tener esa mentalidad de poder venir de otro país, saber que ibas a estar aquí tal vez un tiempo, querías regresar a El Salvador? Eh, pero me gustaría que nos explicaras si fue fácil, si fue difícil, eh, qué es lo que te motivó a hacer eso, porque para mí eso es importante. Sí, mira, fue difícil, fue difícil. Yo cuando llegué a este país, Hugo, yo solo sabía decir hello y chicken, nada más. O sea, con eso te lo digo todo, creo. Fue complicado, fue difícil. Cuando me inscribieron en la high school, me recuerdo muy bien que el profesor me dijo, el director de la escuela me dijo, bueno, pero ¿qué materias has estudiado en los últimos años en El Salvador? Y yo le decía, bueno, me daban psicología, me daban química, me daban biología, me daban... Y me dice, bueno, entonces tú ya lo tomaste todo, me dice. Sí, Lo que te vamos a dar es puro inglés porque te falta inglés. Y yo, perfecto. Entonces, todas las 6 7 8 horas que yo pasaba en la high school sí. era inglés uno, inglés 2, literatura en inglés. O sea, todo era inglés, inglés, inglés. A los 6 meses, pues yo ya me defendía, ¿no? Pero sí, el principio fue complicado. Yo siempre tuve en la mente que tenía que estudiar para salir adelante. Eh, y nunca perdí de vista ese gran objetivo. Yo creo que es algo que la mayoría de los jóvenes que llegan a este país, creo que tienen que aprovechar, Hugo. O sea, acá en este país hay grandes oportunidades, no hay limitaciones, hay maneras para salir adelante trabajando y estudiando. Yo creo que puedes conseguir tus objetivos, ¿no? Sí, y creo que es importante lo que estás diciendo porque, mira, yo siempre he pensado, José, cuando vos venís acá, porque a mí me tocó, yo me vine a los 11 años, y después que empecé a entender muchas cosas, lo que significaba este país, eh, tuve que escoger dos opciones, seguir pensando como cuando había salido o ajustarme a lo que podía ayudarme a mí para salir adelante en este país. Ujú. Creo que vos lo acabas de describir, ¿no? Ir a la escuela, aprender inglés, tantas horas pasando para poder aprender inglés. Y eso es importante para nuestra gente, porque aquí tenés la oportunidad de hacer muchas cosas siempre y cuando vos las querás y cambies la mentalidad, ¿verdad? Correcto. De lo que no es nuestro país. Ahora, te quería preguntar, José, ¿alguien de tu familia trabajó en esto antes? ¿Fue parte de esto? ¿O vos simplemente Sí. empezaste con esto? No, nadie. Mi abuelo con el cual yo crecí en San Vicente era contador, era el contador de toda la ciudad de San Vicente. Él se dedicó a eso, a la contabilidad. Mi abuela era una ama de casa que tenía su negocio de hacer galletas, de hacer bolis, de hacer donuts. Pero no, nadie nunca se ha dedicado a los medios, nunca nadie estudió comunicación y periodismo. Pero ¿sabes qué, Hugo? Yo ahora que miro hacia atrás, ¿no? Sí. Yo me recuerdo creciendo ahí en San Vicente, una casa grande, de esas grandes de ciudad, ¿no? Yo era un niño de 8 años, 9 años, 10 años y yo vivía solo con mis abuelos. Entonces yo lo que hacía es que agarraba una pelota y me ponía a jugar y yo mismo me relataba. O sea, Ah, la lleva el Pelé Zapata, se la toca al mágico, el mágico se la devuelve el Pato Valencia, y yo mismo lo hacía. Nunca jamás me imaginé que yo de esto iba a vivir, a hacer una gran carrera y darle de comer a mi familia. Eso nunca me lo imaginé. Pero sí, a ver, cuando ya me traslado acá, empiezas a como inquietud, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me gusta esto,
voy a ver si me dedico a esto, a ver qué tal me va. Y como te dije antes, el tema es prepararse, estudiar y también, ¿sabes qué, Hugo? Hay dos cosas muy importantes. Sí, El timing, el estar en el momento indicado claro. y también, ¿sabes qué? Que no lo voy a dejar a un lado nunca, el apoyo de Dios. Yo siempre en todo lo que hago, cada día que hago, cada partido que hago, se lo pongo en manos de Dios y Él me da esos partidazos y por eso la gente dice, wow, qué relator. Bueno, mucho tiene que ver también Dios en todo esto, ¿no? No, yo sé, eso es algo Sí, importantísimo que lo que acabas de decir, sí. porque uno, nos guste a veces o no, reconozcamos o no, básicamente Dios es el que nos da la oportunidad de hacer ciertas cosas, nos da la gracia, vos traías esa gracia, aunque no lo habías notado en pequeño, pero después ya lo traías y me alegro por eso, la verdad. Creo que es algo interesante lo que acabas de compartir. Quería preguntarte, creciendo en El Salvador, ¿eras fan de quién? ¿De qué equipo? ¿Qué equipo? Del Independiente de San Vicente. Sí, equipazo. Mira, A ver, no jugaba ahí Rafael Búcaro. creo que sí, pero ¿sabes qué? Es que el Independiente tiene sus épocas. En la Liga de Ascenso, ahí Sí. andaba, ¿no? Más que todo con gente local. Carlos Calixto, Sosimo Ramos, creo, Ulises Baquerano, señores vicentinos nada más, pero Sí. Independiente pega el salto cuando el general García y el coronel Francisco Morán, que estaban encargados de Antel y de la CEL, se llamaba la compañía eléctrica en aquel entonces, compran la franquicia del Antel con todos sus jugadores y se lo llevan a San Vicente a reforzar el Independiente y ahí venía el Mágico González. Sí, es O cierto. sea, era un equipazo. Ese equipo producía 4 o 5 jugadores para la selección de aquel Mundial del 82. Te estoy Wow. hablando de Faguaga, te estoy Ok, hablando del mismo Mágico, del Otario Guerrero, del Mandingo Rivas, que en paz descanse. Ese es mi equipo, con ok. el cual yo conocí, crecí y me enamoré del fútbol. Club Deportivo Independiente. ¿No te dolió haber dejado El Salvador a una edad tan corta? Sí, sí, me dolió porque ¿sabes qué pasa? Yo a esa edad yo tenía 14 años, Hugo, yo era un teenager, un chamaco creciendo, dejé a mi novia en ese entonces, dejé muchísimos amigos y yo tenía un sueño personal, yo quería Sí. salir graduado del García Flamenco como bachiller, Oh, ya me porque, acuerdo. to, porque todo, sí, porque todos mis vecinos iban al García o al liceo o al externado en aquel entonces yo decía, yo quiero salir del García. Y nunca se me cumplió porque obviamente me vine para acá y cuando llega el momento de graduarme acá, yo por una rebeldía tonta de mi parte, que ahora lo veo como un error, Sí. yo decido no asistir a la ceremonia porque quería ser fiel a tratar de salir graduado del García Flamenco y con sus colores, ¿no? Entonces, decisiones tontas que uno toma cuando está chamaco, que no tiene madurez, pero sí, sí me dolió mucho dejar El Salvador. ¿Me entiendes? Pero como te repito, y vuelvo al inicio, ¿no? Yo venía de cierta manera, voy a utilizar esta palabra, engañado, por decirlo de esa manera, Ujú. porque mi abuelo me dice, anda, estudias inglés y te regresas en 2 años. Nunca jamás me regresé. No, no. No, pero mira, yo sé, yo viví la misma casi situación. Cuando yo me vine eran 11 años, no quería venirme, dejé mis amigos. Obviamente yo jugaba fútbol en el Ricaldone, en la Uf. Tlacat, en el Don Rúa. No, mira, andaba por todas partes jugando. Nosotros partes, torneos. En la colonia, vos sabés antes cómo era, ¿verdad? Las Sí, colonias, sí, sus partiditos. sí. Y eso fue lo que más me dolió cuando yo vine acá. Ahora, vos ya estando acá, después de que te gradúas, vas a la universidad. ¿A dónde estudiaste? Yo estudié en una pequeña universidad en Worcester que se llama Worcester State University. Ok. Es una universidad, perdón, pequeña que ha crecido mucho en los últimos años. El enfoque de ellos es prácticamente la enfermería en aquel entonces, todavía creo que es el día de hoy. Y yo te voy a decir una cosa, fui ahí porque sinceramente, a ver, en aquel entonces, sin ninguna guía, yo
no busqué, no sabía cómo funcionaba el sistema. Hay un dato muy importante que en 1989 mi familia se muda de regreso de Boston para El Salvador y me dejan solo. Entonces yo me quedé en la universidad, lo vi como una opción correcta, una universidad local, ahí estudié y la verdad que no me arrepiento, me fue muy bien y la pasé muy bien. Ahora, ¿cómo llegas? ¿Cuál es tu primera oportunidad en tu profesión? Todos tenemos una historia, cómo llegamos y como vos decías Sí, al principio, aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo se te presenta eso? fíjate que yo, la empresa que me da la primera oportunidad es Univision Boston, el canal 27 de Univision en Boston. Local, Yo veo localmente. Te estoy hablando de año 1995-96. Esto fue después del Mundial. Yo veo un anuncio que sale en el canal en la noche, sí, no viendo televisión, y que buscaban una voz comercial para grabar comerciales. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a llamar a ver qué onda, ¿no? Llamo, me dicen, sí, pase, vamos a hacer una prueba. Les gusta mi acento, les gusta cómo leo, me contratan y me dicen, vas a ser la voz comercial del canal. Así comencé. Y yo, ok. Y luego, poco a poco, platicando con el gerente general, ¿no? Él era una persona que le gustaba mucho los deportes, los Boston Bruins, el equipo de hockey. Y sí. hablábamos, ¿no? De los Red Sox, de los Bruins, de los Celtics, de todo hablábamos. Y él me dice, ¿sabes qué? Me dice, vamos a, vamos a hacer un día de estos. Me dice, vamos a producir un programa deportivo y me gustaría que estuvieras involucrado. Y yo le dije, perfecto, me dice, pero falta mucho para eso. En 1995-96 se juega un partido en Foxboro, Estados Unidos contra Nigeria. Y yo llegué un día a la estación del Canal 27 a grabar comerciales, paso por el lobby y veo sentado a Marcelo Balboa y a Tab Ramos. Y yo digo, ¿y estos dos qué hacen acá? ¿No? Paso, los saludo, entro y me dicen, José, José, me dice, te andábamos buscando, te estábamos esperando que llegaras. ¿De qué pasó? No, mira, que fíjate que necesitamos hacer una entrevista de 60 segundos con Tavi y con Marcelo. ¿Los conoce? Pero sí, claro, le digo, yo sé quiénes son. Aficionado al fútbol, ¿no? Me dice, no te vamos a pagar. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a hacer una entrevista de 60 segundos al aire y no te vamos a pagar? Estoy listo. Me fui, me puse un traje ahí que tenía guardado. Me metieron a Tab Ramos un ratito, al otro ratito Marcelo Balboa, hice las dos entrevistas. Y ahí comenzó todo, porque el gerente general se dio cuenta de que sí, que traía madera para hacer esto y eso fue lo que me abrió las puertas. Por eso te decía, ¿no? El timing, el estar en el momento, en el lugar indicado, en el momento indicado y el aprovechar oportunidades. Univision Boston me dio la primer chance, el dinero no era bueno, pero era Sí. el primer chance y lo tenía que tomar y lo demás ya es historia, ¿no? Ahora, cuando ya empezaste, por ejemplo, eh, ¿cómo era tu preparación? Porque creo que hay gente que, mira, yo tengo amigos Uh -huh. que me han escrito, incluso en El Salvador, que están estudiando periodismo, que quieren básicamente dedicarse a eso, ¿verdad? Cuando ya empezaste, eh, ¿cómo te preparabas? ¿Qué era tu enfoque cuando ibas, por ejemplo, me acabas de decir que entrevistaste a Tab, creo, y a Sí. Marcelo, ¿no? ¿Desde qué punto de vista lo veías y qué era el enfoque que vos tenías cuando ibas a hacer, por ejemplo, una entrevista con jugadores o entrenadores? ¿Cómo te preparabas? Pues mira, yo miraba mucho fútbol, yo conocía muy bien a esa selección del 94, que vos también fuiste parte, la selección de los Estados Unidos, miraba mucho fútbol, cuando llegaban los equipos italianos a jugar a Connecticut o a Nueva York, yo me iba y miraba los partidos, hacía mis propios apuntes, ya estando en el trabajo, obviamente también miraba también mucho fútbol, pero ¿sabes qué, Hugo? Era una preparación buena, pero no era nada, porque cuando di el salto a ESPN Sí. en el 2000, ahí me di cuenta qué tan importante es la preparación. Y la verdad te digo, la preparación es fundamental, es lo más importante para lo que hacemos vos, yo y las demás personas que estamos metidos en el fútbol. Yo creo mucho en la preparación.
Yo no me voy a acostar el día antes de un partido si no tengo la alineación de los equipos. O sea, y que si no tengo datos, si no veo videos, o sea, para mí la preparación es fundamental. Así que yo siempre se lo paso ese consejo a los jóvenes de decirles, ustedes se quieren dedicar a esto, bueno, ¿saben qué? La preparación es número uno. No, mira, es importante eso porque incluso eh, uno cuando, por ejemplo, cuando yo terminé de mi carrera, ¿no? Yo pasé 8 años que no tuve nada que ver con fútbol. Yo estaba dedicado a otra cosa con mi familia. Y cuando yo regreso, pensé yo que porque había sido mundialista, hubiera jugado 18 años, yo dije, bueno, yo puedo, aquí se le dice cochar, ¿no? Entrenar. Sí, 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 sí. Me vengo a dar cuenta que estaba totalmente equivocado en muchas cosas. Am, yo empecé por medio de la Federación de Estados Unidos a prepararme. ¿Ve? Eh, y siempre le voy a agradecer a Estados Unidos por mi carrera, incluso cuando comencé a ser entrenador, porque como vos acabas de decir, yo no sabía muchas cosas, te lo digo, José, porque una vez como futbolista uno piensa que puede trasladar cierta información, Ujú. ya estás ejerciendo esa profesión y no es así. Tenés que prepararte, tenés que buscar muchas cosas que como futbolista no las vas a vivir, porque es la realidad. Ya estando afuera y estando dando indicaciones y aprendiendo táctica y todo eso. Y a mí me tocó varios años prepararme y me alegro que menciones esto porque yo digo, yo tengo algunos amigos en El Salvador y hoy estaba hablando con uno que tiene un programa y le digo, mira, si realmente quieres ser diferente que los demás, ¿verdad? Mira partidos, analiza partidos, mira estadísticas, mira videos, cómo juegan los equipos, cómo se Sí, comportan los equipos, los sí. jugadores y todo eso, porque, como te digo, yo nunca he estado de acuerdo y no voy a estar nunca de acuerdo cuando alguien habla de un partido o habla de un jugador sin realmente profundizar por qué hace esto y por qué no lo hace, por qué el equipo juega así, por qué no juega así. Y ahí te puedes dar cuenta que muchas de esas personas no hacen, como decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Su homework, ¿verdad? Su La tarea. tarea, la tarea. Porque yo, mira, yo siempre digo, y lo comparo, el futbolista cuando juega, para mí la responsabilidad era tratar de jugar bien y dar espectáculo. Para mí un periodista es lo mismo, porque vos lo estás escuchando, ¿verdad? Estás viendo el partido, pero lo estás escuchando, y pienso que es alguien que se prepara bien, te da un buen mensaje. Y puede ser el mensaje que no te guste porque tu equipo va perdiendo, pero por Claro. lo menos te da algo que vos puedes decir, wow, este tipo sabe lo que está diciendo, porque vos lo ves también, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero eso no se puede hacer al menos que vos tengas la convicción de prepararte y de poder tomar tiempo cuando vas a salir a narrar un partido o vas a analizar un partido. Sí. Y eh, me alegra que creo que es la forma que vos trabajás, es la forma que te has desempeñado y por eso has llegado hasta donde estás. Ahora, quiero preguntarte ya entrando a la esencia de lo que vamos a hablar, José. Ahorita me dijiste, estás haciendo Champions, ¿verdad? Ujú. Y en Estados Unidos, eh, Hago la Serie A para DAZN y también Europa League para ellos también. entonces, eh, describinos, por ejemplo, y esto te voy a hacer una pregunta futbolera, ¿ok? Ujú. Eh, explícanos qué es lo que para vos es más importante cuando vas o estás en el partido analizando. ¿Qué es lo que ves para transmitir lo que vos transmitís? Veo los movimientos de los equipos, los parados. Bueno, vos sabés, en el fútbol arranca el partido e inmediatamente te das cuenta, ¿no? Cuatro Sí, cuatro dos uno y el otro, no sé, 4-3-3 por darte un ejemplo. Eso inmediatamente lo capto y digo, bueno, ¿no? La otra es también los primeros minutos te dicen mucho de un partido. Si un equipo se tira atrás, si te va a buscar a la contra y si el otro va a tener posesión. Y no vayamos muy lejos. Hoy el partido de Manchester City contra el Napoli, que me tocó relatar, yo decía,
A ver, Nápoles es un buen equipo, tiene velocidad por las bandas, con Politano, con Sí, Spinazzola, tiene un buen delantero 9 grandote, y el que le vaya a llevar la pelota va a ser De Bruyne, ¿no? Entonces, por claro. ahí, ahí uno más o menos te vas dando cuenta cómo va a ir el partido. Por el otro lado, es fácil. El City va a tener la pelota, ¿no? Va a tener y va a tener paciencia y hasta que encuentre el momento, te va a hacer daño. En eso me fijo yo. Ok. Obviamente, toda la preparación de datos, de ver los partidos del fin de semana, de los equipos, historias personales, historia general, eso es como para adornar, como para pintar el partido. Pero lo demás es lo que vemos en la cancha, Hugo. Los movimientos, los movimientos, ¿no? Inmediatamente arranca el partido, uno se da cuenta. Ahora, ya en tu enfoque de lo que estás haciendo, te quiero preguntar esto, José. ¿Cuál es tu convicción del fútbol que a vos te gusta y por qué? Porque a mí me gusta el fútbol. Mira, para mí la selección, vale, te lo voy a decir de esta manera, para mí la mejor selección de fútbol que yo vi jugar, pero que no ganó nada, Brasil, España 1982. Ya sabía que iba a decir eso. Es que esa selección, Hugo, era espectáculo. El juego bonito, muy tradicional de los brasileños, ¿no? Era un espectáculo ver jugar ese Brasil. Que Es- sí, que después se topan con equipos más estructurados, mejor defensivamente, y por eso se terminan quedando en el camino. Sí lo entiendo, pero yo el fútbol lo interpreto de esa manera. Así como jugaba ese Brasil, así yo quiero perder 1000 veces. y mira, yo creo que estamos en la misma página. A mí, mira, es importante ganar. Yo no te digo que no, porque es importante ganar, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, José, que para ganar constantemente tenés que tener tiempo para poder descifrar, para poder armar, para poder juntar, para poder dar tu idea y poco a poco la vas, viste, poniendo. Porque yo en lo personal te digo, a mí cuando veo la Champions, por ejemplo, yo veo fútbol de Champions, las ligas de Europa, la Premier, la Liga y todo eso, es un fútbol interesante. Para mí el fútbol que mejor se juega en el mundo es en Europa. ¿Ok? Sí, 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 coincido. Y las tres ligas que para mí son, que dan espectáculo, es la Bundesliga, es la Liga y la English Premier League. ¿Ya? Claro, claro, La claro. italiana, yo la he seguido por muchos años, yo creo que en los 80 era la mejor en el mundo, Sí, ah, después ha cambiado un poco, pero me gustan los equipos que dan espectáculo, me gustan los jugadores que te hacen levantar del asiento y aplaudir. ¿Ya? exacto. Ahora, no quiere decir que no, los equipos ganan como quiera que sean, pero lo que Claro, yo más admiro, como te digo, y te doy un ejemplo, yo estaba viendo un poquito eh, el partido de Barcelona, ¿ok? Contra el Newcastle. Y es interesante lo que al final del partido le preguntan a Gordon, el de Newcastle, y dice, nunca habíamos jugado contra un equipo que te mantiene tanto la pelota, que saben jugar en espacios cortos. Y entonces vos vas viendo eso, que yo, como te digo, vi un poco del partido y a mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente para mí, en lo personal, es la esencia del fútbol, la técnica, sí, la creatividad. Un jugador, para mí el mejor jugador fue Pedri. Y vos ves a Pedri que mide 5'7", ¿ok? 5'8", nadie le puede quitar la pelota. Es el tipo no, que controla los tiempos. Entonces, ese es el fútbol que a mí me agrada. ¿Me entiendes? Ese es el fútbol por el cual yo decidí, porque creo que es el fútbol que yo a mí me gustaba y el que yo jugué. ¿Me entendés? claro. Esa es mi convicción, no quiere decir que esté en lo correcto y eso es lo que a mí me gusta transmitir. Ahora, te preguntaba a vos, porque obviamente vos ves bastantes partidos de diferentes ligas, ¿verdad? Y es interesante lo que dijiste ahora. Te pregunto, me dijiste la mejor selección. ¿Cuál es el mejor equipo que has visto? ¿O que has narrado Uf, partidos de ellos? eh, el Barça. Es que, sí, caemos en lo mismo, ¿me entendés? Caemos en lo mismo. Y yo sé, ya la gente va a empezar, no, sí, le va al Barcelona. No, no se trata de eso. Y fíjate que, eh, te repito, a mí me gustan los equipos verticales, me gustan los equipos ofensivos, me gustan, sí, tienen que tener orden defensivo, de acuerdo,
pero me gusta espectáculo. Yo quiero ir al estadio, quiero sentarme enfrente de la televisión a ver un espectáculo. El Liverpool lo da, el Barcelona lo da, Mm, y el Bayern Múnich lo da también, aunque no tiene mucha competencia en la Bundesliga, pero hay equipos que te brindan eso, Hugo, y yo creo que eso es la esencia del fútbol, es ¿no? Para cierto. mí, ¿no? Entiendo el catenacho que apareció y todo lo demás, pero para mí el fútbol tiene que ser espectáculo. Yo creo que el Milan de los holandeses, de los Gullit, de los Rijkaard, era un espectáculo. Esa selección de Holanda de los Del 80, 74, 90, del 78. sí, 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 no, o sea, es un espectáculo. O sea, yo eso es lo que quiero ver. Cuando me siento en la televisión, digo, quiero ver espectáculo. Y si lo veo y lo siento, lo transmito a través de mi relato, porque la pasión también lo lleva muy adentro, ¿no? Claro. Ahora, José, viendo ya, porque a vos te toca una vez más ver fútbol más alto nivel. Esa es la realidad. Sí. Eh, ¿Qué selección de las que has visto en los últimos años, los últimos torneos, los últimos mundiales, es una selección para vos que, aparte de dar espectáculos, juega bien, gana? Eh, ¿Quién para vos? España, España me parece que anda bien, ha andado bien en los últimos años. Mucho de eso tiene que ver en esa continuidad que me parece que le han dado los entrenadores de las selecciones españolas al estilo, ¿no? Del Barcelona, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Se incorporan muchos jugadores del Barcelona y se trata de mantener esa idea de juego. Yo creo que España, Francia últimamente es un trabuco de figuras que tiene, es un equipazo. Y también sabes que otra selección que me llama mucho la atención en los últimos años, Argentina, porque Argentina dejó de pasarle la responsabilidad a Messi y ahora lo han terminado de rodear con jugadores para que esa responsabilidad no sea solo de él. Ahora aparece Julián Álvarez, aparecen otros por ahí, Lautaro Martínez, que también pueden cargar, y Argentina juega un fútbol muy vistoso también. Un poco distinto, pero vistoso también. ¿Qué entrenador te fascina de la manera que trabaja? Tele Santana, ¿puedo regresar al 82? Y Sí. hoy en este periodo, No, Klopp, Guardiola, hay muchos. El entrenador del Bournemouth, el español, ¿cómo se llama? Iraola, creo que se llama. sí, sí, sí. Su equipo juega espectacular, Hugo. Si alguna vez tenés chance de sentarte y mira jugar, ve jugar al Bournemouth, qué bien juega ese equipo. Sí, Eh, Esos nombres, Guardiola, Klopp, eh, ¿quién más? Eh, yo creo que ahí lo estoy diciendo todo. pero cuando Guardiola, los ves Klopp. a ellos trabajar y cómo juegan sus equipos, ¿qué es lo que más te atrae? Primero que no salen a especular nada, ¿no? Ellos salen con su idea a jugar y vamos para adelante. Si después terminamos perdiendo, es parte del fútbol, ¿no? Es parte de los resultados. Pero salen con una idea convincente de que van a imponer condiciones, que saben muy bien que están tomando ciertos riesgos, porque lo saben, pero también ellos se adaptan a esas situaciones y sus equipos son atractivos, vistosos, enfocándome en Klopp, en el mismo Arne Slot ahora, Sí, sí, o sí. Guardiola en su momento, Luis Enrique, me parece que el Paris Saint-Germain de esta última temporada de Champions, y un fútbol impresionante, Hugo, con muchos movimientos en ese desorden, ¿no? De los movimientos, Luis Enrique sacó adelante el Paris Saint-Germain. Sí, no, no, ha hecho un buen trabajo, incluso sin las figuras que tenía antes, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué, qué pensás vos? Volvamos al continente de nosotros, José. ¿Ah? ¿Qué necesita CONCACAF en tu forma de ver hoy en la competencia internacional? Porque mira, yo pienso, y puede ser que esté equivocado, el fútbol de los 80 al 2000 y algo hoy ha cambiado bastante. Bastante. Ahora, siempre yo creo, y este es mi punto de vista, que siempre vas a tener que tener jugadores creativos que te puedan resolver un partido. Sí, Porque al final, fíjate que y esta es la realidad. Vos podés preparar un equipo y un entrenador decía, un entrenador muy famoso, nosotros trabajamos para que el equipo llegue a tres cuartos de cancha.
Y en el último cuarto tienes que tener jugadores que puedan crear, definir y ganarte un partido. Los entrenadores no ganan partidos para mí. Son los No, jugadores que lo hacen, pero sí tenés la responsabilidad como entrenador de llegar, enseñar cómo podés darle la mejor prioridad y la información y que ya después en el último cuarto el jugador tiene que decidir de acuerdo a ujú, su talento. Ahora, te pregunto esto porque una vez más vos cubrís mucho fútbol. ¿Qué le falta a CONCACAF? uf, Y mira, y te lo voy a hacer de esta. Vamos a dejar a un lado que sí influye mucho, pero vamos a dejar a un lado lo económico, ¿verdad? Porque no puedes competir con Europa, con todo lo que hay, no, no, no eh, puedes. los contratos de televisión y todo, pero en lo futbolístico, ¿dónde nos hemos quedado en CONCACAF? Según Mira, tu lo voy a reducir, voy a pasar de un ángulo macro con GACAF a algo micro. más nuestro, ¿no? Más micro, ¿no? Mm, No vayamos muy lejos. El Salvador, enfoquémonos en El Salvador. ok. A ver, tocábamos al principio de la conversación de que jugabas tú en diferentes canchas, andabas para arriba y para abajo, jugabas en la colonia, en la calle. En El Salvador y en muchos países de Latinoamérica ya no se juega el fútbol en las calles, Sí, para se nada, acabó. Se para acabó. comenzar, para comenzar, ¿no? Y de dónde nace el fútbol y las grandes figuras? De la calle, de los barrios pobres. Yo creo que en el caso de El Salvador, voy a ser muy específico y suena repetitivo y siempre se dice esto, dejamos de trabajar con los niños. No se produce talento, no se produce con los chicos. Mirás el contraste con Estados Unidos y Sí, vos pasás por cualquier parque, en cualquier ciudad, hay niños detrás de una pelota. Entonces ahí te das cuenta y dices, ah, con razón Estados Unidos pasó de ser una selección nada, 1990, ¿no? Por allá, que vos ujú. fuiste parte también, es a ser la selección que es ahora, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, Hugo, y es muy repetitivo esto, pero es la verdad. Si no se trabaja con los niños desde muy temprana edad, si no sembras esa semilla y le tiras agua y le tiras fertilizante y la vas desarrollando, no vas a ver un buen producto final, no lo vas a ver. Y creo que es la clave, es eso. ¿Quién para vos ha Ah, avanzado más en CONCACAF entonces? ¿quién se ha adaptado mejor? Y ha avanzado más. Costa Rica, son serios, son aplicados, conocen muy bien sus límites. El jugador tico, a ver, con la excepción de Keylor Navas, que llegó al Real Madrid, la mayoría de ellos aspiran a llegar a Bélgica, a Holanda, a Finlandia. Y me parece bien, Hugo, porque Sí. también ahí creces. Es cierto que tal vez no les da el nivel para llegar a la Liga Premier o a Italia o España, lo que sea, pero creces y creo que también eso falta. Y también mirándolo desde un punto micro de nuevo, el jugador salvadoreño muchas veces deja pasar esas grandes oportunidades porque piensan y dicen, no, al fútbol de Finlandia, ¿qué voy a hacer al fútbol de Finlandia? No, anda, allá vas a mejorar, no lo veas como algo de menos, no, al contrario, ¿no? Míralo como una oportunidad, vas a ser mejor profesional y te puede llegar a servir de trampolín, ¿no? Es cierto. Por eso, a veces que yo hablaba allá, el mensaje para los jugadores era, lo más importante es cuando competí internacionalmente, porque a mí me pasó. ¿Ok? Yo te digo, yo salí para Europa por la selección de Estados Unidos. ¿Ok? Yo salí para Europa y me acuerdo, yo estaba jugando en San Diego en el 89, fuimos a una gira a Italia, nos tocó jugar con la Sampdoria y la Roma. Wow, ok. Y mi meta era, hey, tengo que aprovechar estos partidos internacionales porque iba a llegar unos agentes a verme. Esa es la realidad. Ujú. Y gracias a Dios tuve un torneo bastante aceptable y ahí fue como yo salté a Francia. Y eso es algo que ojalá en el futuro el jugador salvadoreño lo piense, lo desee, ¿me entendés? Porque yo te digo, en el tiempo que estuve allá me di cuenta de una cosa, José, que el futbolista salvadoreño, sacándolo del entorno donde está, preparándolo. Y cuando te digo sacándolo, pues nosotros fuimos, creo que fueron 3 semanas a Europa. Eh, Ese jugador tiene la capacidad de poder jugar en otro país. ¿Ve?
pero también tiene que ir pensando que hay muchas cosas que tenés que, más que todo, concentrarte, el deseo de salir, cuidarte, aprovechar cuando estás con selección, cuando competís Ujú. internacionalmente, porque lo contrario te quedás, ¿ves? Te Sí, quedás. Lamentablemente nos ha pasado bastante, porque ya tenemos, yo me acuerdo, mira, yo cuando, y vos creo que te has de acordar también, eh, Cienfuegos, Viajarse, sí, sí, sí. una columna de la MLS, Ujú. jugadores que duraron varios años jugando a alto nivel aquí en la MLS. El último creo que fue Seren, que duró como 8 años. Sí, De ahí casi nadie ha salido. Y si han no, salido, han regresado muy pronto, ¿verdad? sí, Por X sí, sí. razón, lo que sea. Pero es importante lo que vos decís porque al final, yo siempre dije, una selección, fíjate bien, que tiene jugadores jugando en el extranjero, siempre lleva un plus cuando viene a competir internacionalmente, porque está acostumbrado al fútbol más competente, Ujú. de un alto nivel, una responsabilidad como profesional más grande, y vos lo sabés, vos vas a un país como extranjero, tenés que todos los días estar a tope, de lo contrario no Sí, importa cuánto ganás, si no estás bien te dejan en la banca y sí, ponen, y eso es importante, ¿me entiendes? sí. Que nuestros jugadores lo sepan y más que todo que traten de enfocarse en eso, porque al final es un plus para la selección y para el programa Ujú. de fútbol en nuestro país. Sacar, mira, los ticos sacan jugadores, los hondureños Sí, sacan jugadores. sí, No sé si puede ser Bélgica, puede ser Holanda, pero hey, son ligas competitivas y de ahí puedes, si claro. quieres más, saltar. Mira, Keylor cómo empezó, Sí, ¿verdad? En los equipos pequeños en Europa y después llegó hasta el Real co- Madrid, al PSG, y eso te claro. mucho, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso cambie. Ahora, viste Copa de Oro. Sí. Eh, ¿Quién te pareció? Olvidémonos quién quedó campeón, pero ¿quién te pareció la selección más competitiva en lo futbolístico? Con una idea, que vos puedes decir, wow, tienen algo, tienen posibilidad de ir al mundial, juegan de esta manera, son constantes. De Mm. lo que viste en CONCACAF, en Copa de Oro. Qué buena pregunta. Tengo que retroceder el cassette, como dicen. Eh, Mira, quizás lo que más sorprendente de todo, y quizás de cierta manera no, pero sí lo tengo que decir, Canadá. El cambio que ha dado Canadá en los últimos años es impresionante, Hugo. Sí, 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 ahora se le considera entre los tres grandes, claro. pero te vas, no sé, 10 años, 15 años, 20 años atrás, Canadá no era la que es hoy, que exporta jugadores. Jonathan David en la Juventus, Alfonso Davies en el Bayern Múnich. Me explico. Entonces, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Si vos con tu programa en tus países no desarrollás el talento, pues la selección siempre no va a alcanzar otro nivel. Más allá de que los jugadores vayan a Bélgica, Finlandia, Suecia, lo que sea, ¿no? Eh, para mí, Canadá. Canadá inclusive creo que se ha acercado a México y a Estados Unidos. Y ahí está, por momentos le ha pasado, futbolísticamente hablando. Sí, y no es accidente, fíjate, vos sabés cómo están No, trabajando los canadienses, sí, ¿no? sí, sí, sí. Los conozco muy bien porque yo trabajé en la federación acá y hoy básicamente Canadá te exporta jugadores Ujú, a todas partes del mundo. ujú, Eh, Han tenido buenas copas, buenas presentaciones, jugadores jugando afuera, bastante en la MLS. Tienen un programa en todo el país de Canadá que es bastante interesante en el desarrollo de jugadores. Y vos decís una cosa, Canadá no clasificaba al Mundial desde el 86. Fíjate sí, bien, hasta que, México. Ujú, correcto, pero ha avanzado tanto siempre y la visión que tuvo la federación o los equipos o la gente que está encargada del fútbol, de poder tener un plan a largo plazo, ¿ve? Del desarrollo de jugadores para el beneficio de selección. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en Canadá, porque Canadá, vos sabés, Canadá es un país grandísimo, ¿ya? Y si ves el volumen de jugadores que juega, no es comparable a lo que se juega en Estados Unidos. para ¿Ok? nada. Pero han hecho las cosas muy bien, se han Sí, organizado bien y por eso es que han salido adelante. Y creo que sí, Canadá es uno, que creo que, espero, porque somos de CONCACAF, que haga un buen mundial, ¿no? sí, Eh, Eso beneficia a, ¿cómo se llama?
al fútbol en general, Sí, ¿verdad? Ahora, José, decime una cosa, ya llevas varios años acá. ¿Qué pensás del sí. fútbol? ¿Qué pensás del fútbol estadounidense? ¿Qué pensás de la MLS? Mira, ha mejorado, eh, pero son pocos. Vuelvo a lo que te dije antes, no me gusta un fútbol vistoso, espectáculo. Son pocos los equipos de la MLS que dan espectáculo. Tienes razón. Son pocos. Todavía hay muchos equipos que siguen jugando como se jugaba en la MLS en el 96, al pelotazo, al saltar línea. Está bien, es válido, no tengo ningún problema. Creo que le falta eso a la MLS, como tener más equipos que jueguen mejor al fútbol, un fútbol más atractivo. Creo que el AFC por momentos lo ha hecho, el Galaxy también. Eh, ¿Quién más? Cincinnati ahora me parece que estaba bien, de los nuevos equipos, Nashville, Columbus. Columbus, a mí me gusta Sí, Columbus. a mí me encanta Columbus, por ahí. Pero luego hay otros equipos que da la sensación que el tiempo como que se ha detenido y siguen jugando el fútbol del 96, ¿no? Sí, tenés razón, por eso te digo. Y sí, mira, si comparas desde el 95 hasta ahorita, lo que a mí me ha gustado, y te lo digo sinceramente, José, es que por lo menos ya tienen aquí en Estados Unidos una base para los muchachos que vienen, los jóvenes que vienen. Porque hoy, vos sabés, antes del 95 no había liga. Cuando fue el No, Mundial, nosotros estábamos concentrados, algunos jugábamos en Europa, pero la mayoría jugaba en universidad, no había sí, liga. sí, sí, ¿Ah? sí, 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 Y hoy te ves que hay todos los equipos de la MLS tienen academias, tienen estadios, sí, tienen una infraestructura donde el jugador se siente profesional, todas las comodidades para poder preparar un equipo o jugadores. ¿Ya? Y eso ha sido importante en, en- en poder avanzar. ¿Ya? Pienso yo, sí, y vos puedes dar la razón o no, que todavía estamos atrasados a Europa sí, en la forma que a veces se trabaja o la idea que tenemos en desarrollar más que todo jugadores en este país, ¿no? Aunque ya sí, tenemos jugadores importantes de Estados Unidos que están jugando en ligas importantes y equipos sí, importantes, pero sí, para lo que se juega aquí en Estados Unidos, creo yo que falta todavía, ¿me entendés? claro. Llegar hasta ¿Sabes? ajá. ¿Sabes? Creo que en qué se está fallando, creo, y esto yo lo he visto muy de cerca, eh, que parece ser como que hay este estereotipo, ¿no? De negarle o no quererle dar la oportunidad o no querer mirar a un jugador por su background, no sé cómo decir background, voy a Sí, ser claro, un chico latino, un chico afroamericano, un chico, eh, lo que sea. Todavía existe eso. Y eso creo que ahí, en esas fisuras, ahí se está desperdiciando mucho talento todavía, Hugo. En la MLS te dicen, si el chico no viene de MLS Next Pro, no no puede sirve. jugar, no No puede sirve. jugar, no sirve. ¿Cómo? Yo he visto niños de 10 años a los 17 años, jugadorazos, pero por A o por X razón, no llegan a MLS Next Pro, ¿no? Y yo digo, a ver, pero denle chance, o sea, súbanlo y ya arriba, ahí te das cuenta si trae o no. Pero creo que ahí el sistema todavía sigue fallando porque se está desperdiciando y perdiendo muchísimo talento en este país. No, es cierto, fíjate que ayer yo hablaba con una persona de Houston, ¿verdad? En un programa de Glenn Davis, ¿ok? Mm, Y me preguntaba él qué está pasando con Estados Unidos en el desarrollo de jugadores. Y mira, yo tengo muchos años de estar acá y trabajé como 8 años con la federación. Y a mí me preguntan eh, ¿y cómo trabajamos nosotros cuando... Mira, nosotros sacamos una camada de jugadores de 99, 98, ¿verdad? Que era Pulisic, Wea, Tyler Adams, McKinney, eh, De la Torre que juega bien en San Diego. ujú, ¿Verdad? Y en ese entonces la federación tenía un enfoque especial. Era, tenemos que hacer scouting de los jugadores más talentosos, no los más altos, no los más rápidos. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, empezar a trabajar con ellos, a desarrollarlos, ¿eh?
a poder tener una idea cómo podés engrandecer ese talento. Y te digo esto, José, porque fíjate que yo viví una experiencia. Yo fui a Barcelona cuando estaba sacando mi licencia y fuimos a analizar el primer equipo hasta abajo. Y un entrenador, yo le pregunté a un entrenador que era, creo que estaba en la sub 9, y le pregunto y le digo, mira, le dije yo, ¿cómo es que ustedes sacan jugadores de alto nivel? ¿Ya? Y yo pensé, te digo sinceramente, que me iba a decir, mira, estos son todos los trabajos, ¿no? ¿Y sabes qué me dijo? Y para mí fue algo que me abrió los ojos. Me dijo, nosotros identificamos el mejor talento en el país y afuera del país. Y después lo traemos, me dijo, y ese talento lo hacemos mejor con la idea futbolística que tiene el Claro, Barcelona. Y tiene claro, razón. sí. Mira, yo veo aquí niños que tienen calidad, tienen técnica, Ujú, tienen, ¿cómo se llama? Ese don que ya lo traes. ¿Eh? ujú, Lo que sí, pasa es que a veces los estamos desaprovechando porque caen en manos tal vez que no tienen esa visión, sí, ¿verdad? De sí, poder darle a este niño las herramientas para poder crecer, porque el sí, talento lo puedes tener, pero alguien sí, te tiene que ayudar a desarrollarlo mejor para llegar a la élite, porque esa es la verdad. Mira, sí. y vos lo sabés, José, y yo creo que lo comparo con lo que vos haces. Vos puedes estar ahorita trabajando localmente y hoy estás trabajando internacionalmente, ¿ok? Ujú, El ujú, futbolista igual se puede quedar localmente o aspirar a jugar sí, internacionalmente. ¿Y cuál es sí, la meta? Tratar de llegar a un mundial, jugar contra los mejores del mundo. ¿Entendés? ujú, Y para eso el futbolista necesita ayuda, necesita que alguien lo vea, necesita que alguien sí, le dé. Y creo que en Estados Unidos nos estamos quedando en los últimos años, como vos sí, decís, ahorita el prototipo de Estados Unidos es físico, potencia, velocidad. ¿Ya? ujú, ujú. Y estamos dejando lo más importante que decía Johan Cruyff, El talento, el el talento, talento, sí, la técnica depurada, el talento. sí, sí. Y creo que ahí es donde nos hemos estancado aquí en este país, ¿no? Porque, Coincido, coincido totalmente. y tener razón, no solo la MLS Next te puede producir jugadores, hay No, tantas ligas acá, ¿ya? Pero la base es cómo contactas toda esa gente, ¿ya? Y cómo puedes sí, organizar para darle oportunidad a esos jugadores. Yo quisiera, mira, obviamente yo jugué para Estados Unidos porque en El Salvador no me dio la oportunidad, pero siempre pensé yo que un jugador que nace allá y viene acá, o el que nace acá de padres salvadoreños, con talento, si le dan la oportunidad, si lo preparan bien, yo como te digo, yo quisiera ver más latinos en la selección. Eh, uf, yo ya, también. El esto otro día cuando pusieron a Diego Luna dije yo, al fin, titular Diego Luna, al fin. y al otro, ¿cómo se llama? A Cendejas, que yo A lo tuve también, Cendejas, que juega en Alex el Cendejas. América. Sí, sí, Cambiaron el sí, partido, ey, lo sí, cambiaron. ¿Por qué? sí, Porque son jugadores técnicos, creativos, y el fútbol siempre va a ser la esencia, la creatividad y la técnica. sí, sí, ¿Verdad? correcto. Eso es importante. Ahora, para ir terminando, José, eh, y te tengo que preguntar esto porque sos salvadoreño. Quiero que A me, ver, y quiero que me lo digas honestamente. Aquí no vamos a quedar bien con nadie. Eh, por eso decía vos que cuando te iba a entrevistar, lo que siempre he mirado de vos es la honestidad, ¿verdad? sí. La claridad. Eh, ¿Quién clasifica de los tres grupos directamente? Aún así como está, por ejemplo, que todavía faltan cuatro partidos para vos. Sí. Eh, a ver, del grupo de nosotros, del Salvador, obviamente yo quisiera como salvadoreño, como aficionado, que la selección vaya al Mundial. Tenemos una excelente oportunidad, eh, pero dependerá de lo que se haga en los próximos dos partidos en casa. Creo que se dejaron perder o pasar puntos contra Surinam, que hay que irlos a rescatar. Sinceramente, yo creo que Panamá va a encontrar la manera como clasificar. No ha tenido un buen inicio de eliminatoria, pero creo que Panamá, por lo que viene haciendo Christensen en los últimos años, el mismo grupo de jugadores, experiencia, creo que van a encontrar la manera. Creo que Costa Rica eh, se va a meter también, no han tenido un buen inicio de eliminatoria. Y a ver, ¿quién me queda del otro Jamaica ya grupo? está dentro. Jamaica ya está dentro. Bueno, imagínate, Jamaica, ahí está.
Ganó sus primeros dos partidos. Eh, yo creo que va a andar por ahí. Eh, Te repito, me gustaría que nuestra selección fuera al Mundial. Recuerdo yo de niño en el 82 correr del colegio para llegar a la casa a ver el partido de la selección y me gustaría vivir eso y escuchar el himno en un Mundial de Clubes. Ojalá se brinden esta oportunidad, pero está complicado. Interesante que mencionaste Panamá. Yo he dicho Panamá en todos los partidos que lo vi en Copa de Oro y en estos dos. Mira, Panamá, como ya tiene tiempo Christiansen, ¿no? De estar trabajando con ellos, tiene bien plasmada la idea cómo juega. Panamá, Sí, para mí, en estos partidos que no han podido ganar, Panamá ha dominado, te digo sinceramente, ha creado oportunidades, simplemente que ahorita arriba pues están fallando, ¿verdad? Pero futbolísticamente, cuando ves todo el contexto de lo que ellos juegan, de lo que ellos hacen, eh, me parece a mí que es un equipo constante en la idea futbolística que ellos tienen. sí. ¿Eh? Costa Rica creo que viene, pienso yo, de más, de menos para más. Costa Rica Ujú. tiene no solo experiencia, sino que tendría que decir que tiene los jugadores para poder darle vuelta a esto. Sí, sí, sí. Ahora, la última pregunta, antes de despedirnos, tu forma que has visto a El Salvador, ¿qué pensás vos que le falta para poder dar ese salto de decir, bueno, tiene la posibilidad de clasificar directamente? ¿Qué le falta a la selección? Yo creo que, mira, Hugo, yo soy de la idea de que en casa una selección, un equipo de fútbol tiene que tratar de imponer su estilo de juego, sus condiciones. En casa no puedes dejar ir puntos. Y creo que El Salvador en el partido contra Surinam, yo por lo menos en mi óptica, ¿no? Sí. Este, yo lo vi que salió a jugar, pero salió a jugar más preocupado por defenderse que por anotar. O Ujú. sea, esa idea de pelotazo largo, para que Brian Hill la peleara contra los cuatro defensores de Surinam, que todos son altos como él o más, no me pareció una buena idea, ¿no? Por eso el partido cambia cuando ya en el segundo tiempo colocan jugadores que le llevan la pelota a Hill, que le llevaban la pelota a Steven Vázquez. Creo que pasa por ahí, Hugo. Creo que tenemos que en casa hacernos fuerte, tenemos que salir es cierto que todos salen a ganar, pero con una idea más ofensiva, más clara, no a buscar el error del rival, porque si el rival no comete errores y vos sí los cometes, pues no va a conseguir nada, ¿no? Yo creo que Ok. pasa por ahí y ojalá, a ver, no es una situación fácil de un entrenador elegir los 11 titulares, pero No, yo ojalá el sé. bolillo elija bien, eso es todo. Ojalá sí, porque obviamente no ha tenido mucho tiempo para trabajar tampoco, ¿no? Sí, 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 no han tenido mucho. Yes. Sí, Son sí, cosas, ¿no? Y sí. si traes jugadores de afuera no los puedes tener, es un problema grande, la verdad te digo, porque Sí, sí, y ojalá Ordaz llegue bien, ¿no? Salió tocado de ese partido. Yo creo que Ordaz es el jugador distinto, Hugo, es el que nos da esperanza. Se entiende muy bien con Brian Hill. Yo creo que también el jugador en la selección tiene que dejar a un lado esas diferencias, ese ruido que hace cierta parte de la prensa y sí, enfocarse de que adentro los 11 tienen que remar para el mismo lado, ¿no? He yo notado que ciertos jugadores salvadoreños observan el movimiento de Ordaz, observan el movimiento de Brian Hill, que se muestra, que la pide y el jugador, ¡pum!, cambia de frente. Y yo digo, a ver, pero si está ahí, te la está pidiendo, es el jugador distinto, juega con él, hermano. O sea, no lo veas como un enemigo más dentro de la cancha, no, es tu compañero de equipo, es el jugador distinto, hay que darle la pelota a ese jugador y ojalá pues esas diferencias, Hugo, para los próximos dos partidos y para el resto de la eliminatoria se dejen a un costado, ¿no? excelente. Mira, una vez más, José, gracias. La verdad es que esta conversación me agrada porque has dicho bastantes cosas que a veces yo las digo y no te digo sinceramente, pero me gusta desde el punto de vista que en tu profesión veas las cosas de esa manera y la transmitas a la gente, porque para mí siempre va a ser importante eso.
¿me entendés? sí, Tu carrera, la gente que trabaja en la televisión, eh, para mí el mensaje que dan de la manera que relatan o analizan, creo que es importante para las personas que ven, porque hay que ser realista uno, ¿me entendés? No solo por fuera, sino que hacerlo bien, analizarlo bien. Y hoy la verdad que me confirmaste lo que yo siempre he pensado, ¿verdad? Te agradezco mucho sí. y a la misma vez quiero una vez más felicitarte, que sigas adelante. La verdad que eso es un orgullo para nuestra gente, Gracias, gracias. no solo aquí, sino que en El Salvador. Y yo sé que el domingo que vayamos con este programa van a escuchar mucha gente que la verdad aprecian lo que vos haces, algunos que quieren por lo menos tratar de enfocarse en esta carrera, Sí. ¿verdad? Tener una perspectiva de lo que vos ya viviste, dónde estás. Y como te digo, como salvadoreño, te felicito, ¿verdad? Ha sido, probablemente no ha sido fácil para vos porque uno cuando viene de extranjero le cuestan muchas cosas por no ser de acá, pero veo y gracias a Dios pues te sigue yendo bien y ojalá te siga yendo bien Sí. para que sigas adelante. La verdad que me agrada y seguimos viendo. Cada vez que vos estés trabajando, ahí vamos a estar escuchando. Gracias, Hugo. Gracias por tu buena briga, por tus palabras, por la invitación. Sí, mira, yo en cada partido, en cada empresa que he trabajado durante los últimos 29 años, mi bandera salvadoreña la llevo ahí. Eh, Soy salvadoreño y siempre seré salvadoreño. Trato de transmitir la pasión y trato de llevarlo de una manera muy divertida, muy honesta. No trato de no caer bien con nadie, o sea, si coincidimos en la opinión, bien, y si no, pues no pasa nada, pero sí digo las cosas como las veo y siempre seguiré de esa manera. Así que te agradezco y antes de terminar, ahora yo como aficionado te voy a decir a vos, por favor, ese programa con Bukele que vas a armar aquí en Estados Unidos, dale, papá, ya, ¿eh? Y es tiempo, dale, ¿eh? Mira, si Dios quiere, porque yo también creo en Dios bastante, ¿verdad? Si Dios lo permite, pues ojalá que podamos trabajar. A mí, como te digo, y yo estoy en dos mundos, te digo sinceramente. Eh, Porque jugué para Estados Unidos, quisiera que eh, alguien de nuestra gente que ha nacido aquí jugara para Estados Unidos. Pero claro. también soy realista. Hoy los jóvenes tienen hasta tres opciones de jugar para un país. Y está bien eso, Hugo. Está Sí, bien, ¿eh? está bien, ¿Eh? tenemos toda la razón. Sí, ¿Ah? Pero si un dado caso aquí, Yamil, que espero yo que creo que puede hacer buen trabajo, se le pueda presentar a la gente de acá un programa donde la gente esté básicamente orgullosa de poder ser parte de ese programa para tener la oportunidad que esos jóvenes nos pueden representar en El Salvador. sí, Esa es sí, sí. la que hay hoy. Para mí va a ser clave en los próximos. Te voy a decir algo, y Mauricio dijo algo muy interesante cuando lo entrevisté. Mauricio dijo, lo que pasa es que en El Salvador a veces queremos hacer las cosas muy rápido, no tenemos Sí, paciencia, no trabajamos, dice, y puso el ejemplo de Japón. Japón quiere ser campeón en el 2050, imagínate, campeón del mundo. Y dice Mauricio, nosotros por lo menos debemos de pensar en un proceso de 12 años y hacerlo bien para poder no participar, fíjate bien, para poder competir con los mejores de CONCACAF. ujú, Porque para el 2030, vos lo sabés, vuelve Estados Unidos, vuelve Canadá y sí, vuelve México. ¿Ok? sí, 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 sí. Ya te va a costar más, entonces tenés que estar un poco más enfocado en el desarrollo de esos muchachos que vienen de 15, 16, 17 años, que puedan dar el salto a los 21, 22, están en la selección mayor y ojalá pues Yamil pueda hacer eso aquí en Estados Unidos. Así es que, pero gracias una vez más, José, ahí vamos a estar en contacto, te apoyamos en todo y te digo sinceramente, te digo todo esto que te lo he dicho de corazón. Gracias. Yo no exalto a mucha gente. Eh, No, te lo digo, y no por no quererlo, no, simplemente que me gusta estudiar a la gente y me gusta analizarla. Y la verdad que veo en vos algo diferente, algo que realmente a mí me apasiona y me gusta porque eh, si uno a veces lo dice, la gente lo critica a uno y está bien, pero
desde tu punto de vista es importante, ¿verdad? Como analista, como alguien que está relatando partidos, que veas el fútbol de esa manera, porque para mí, como te digo, la gente que escucha es importante que todos aprendamos de esa manera. Así es que una vez más te felicito y gracias, bendiciones y cualquier cosa, ahí estamos a la orden y cualquier cosa, yo sé que vivís en Miami, a ver si un Sí. día mi hijo vive en Miami, uno de mis hijos vive en Miami. No, Ah, perdón, mira, ahí no, él vive ahí a 3 horas de Miami, ¿cómo ahí, se llama? ¿La ciudad cómo se llama? St. Petersburg. Ah, sí, las mejores playas están por ahí, por San Petersburg y por Tampa. Ahí vive él. Ya Sí, un año y medio que se movió para ahí. qué Cualquier bueno. día que yo vaya por allá, yo te pego un telefonazo, nos tomamos un café o algo. Aquí estamos a la orden. Yo te agradezco todos tus buenas vibras, tus mensajes, sé que vienen del corazón. Yo te he admirado mucho como futbolista, como entrenador y ojalá esa oportunidad con el gobierno de El Salvador se concrete y que sacamos adelante nuestra selección, Hugo. Te agradezco también el tiempo y la invitación.